Iván Petrella, muy buenos días. Gracias por estar en contacto con No es lo que parece por Radio Plus de La Plata. ¿Cómo te va, Iván? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, la verdad, muy bien. Un gusto poder hablar con vos. Bueno, y eso, como intelectual que sos, te pido, para comenzar la nota, es una semblanza sobre Umberto Eco, ¿no? Mira, la verdad que ayer tuvimos la pérdida de dos grandes escritores, resulta. Umberto Eco, muy conocido en Argentina. Mi libro preferido de Eco fue El péndulo de Foucault, pero que lo leí, debo confesar, hace ya muchísimos años. Y el otro escritor o escritora que murió ayer es una escritora norteamericana muy famosa en Estados Unidos porque se lee en todos los colegios, pero poco conocida en Argentina, que es una señora que se llama Harper Lee. Escribió un libro que se llama en inglés To Kill a Mockingbird. La verdad, Mockingbird es un pájaro y no sé cuál es la traducción de Mockingbird al español, ahora se me ocurre. O sea que ayer perdimos dos gigantes de la literatura. Eco, una figura muy amada, muy querido acá en Argentina. Ruiseñor es el nombre. Ruiseñor, exactamente. Señor sería la traducción del libro de Harper Lee. Un libro que se lee en todos los colegios en Estados Unidos en alrededor del 7º grado, y que marca para muchos adolescentes su paso por la literatura norteamericana en los colegios allá. A mí, en particular, lo que me encantaba en el libro Eco, pero es un poco por mi propia formación dentro de la filosofía y la teología, son todas las referencias y la enorme erudición filosófica y teológica que Eco muestra en todos sus libros, ¿no? Que es una especie de combinación de una prosa magistral con una capacidad de diseñar narrativas fascinantes en relación a lo que sucede en esas narrativas, con al mismo tiempo esa erudición filosófica y teológica que le parece dar varias capas de profundidad, ¿no? Como algo que en mi opinión es bastante parecido a lo que tiene Borges, excepto que Borges lo hacía desde el cuento corto y esto lo hacía desde el formato de la novela, ¿no? La verdad que creo que una de las mentes semióticas, pero uno de los novelistas tal vez más originales, ¿no? Del que nos deja el siglo XX, aunque muera ahora en el siglo XXI. Te pregunto esto, a vos, a ver, que sos, yo decía un intelectual, pero sos un tipo, has sido docente universitario, un tipo con una alta formación, un tipo que entendés la comunicación. ¿Cuál es el impacto real de la semiótica, en el mundo, ¿no? Y mirá, espero que no haya alguien, un especialista en semiótica, escuchándonos en este momento. La verdad que no te podría decir. La semiótica es el estudio de los signos, ¿no? De las raíces mismas de la comunicación, ¿no? Chomsky es otro que trabaja esta temática. Yo no sé si hoy te confieso, te digo la verdad, cómo la filosofía también hoy, que en muchos casos se ha convertido en una disciplina muy académica, muy especializada y por ende con poco impacto en lo público. No cuesta pensar hoy en grandes filósofos como eran Sartre en su época, ¿no? Que tengan realmente una relevancia pública enorme. Y sospecho que para semiótica es lo mismo, y no por nada sospecho también que a Eco lo conocemos por sus novelas y solamente algunos especialistas lo conocen por sus contribuciones en la semiótica. Yo confieso que yo no sé cuáles son las grandes contribuciones de Eco en la semiótica. Obviamente sí conozco sus contribuciones en la literatura, y eso habla de, tal vez, una disciplina que se ha vuelto muy técnica, lo cual permite profundizar muchos elementos. Por eso las disciplinas se vuelven muy técnicas y muy para especialistas, pero siempre al precio de perder su relevancia para el público en general. Sí, yo te lo preguntaba en función de esto, que es el estudio de los signos, ¿no? En eso, en el impacto ¿cómo ves vos eso en el impacto de la comunicación? En función de eso, te lo preguntaba, pero, me pareció más que interesante esto, que contabas que falleció Harper Lee, que la agencia F tituló La mujer hermética detrás de matar a un ruiseñor. Y vos que has estado estudiando en Estados Unidos, cuando me lo mencionaste, seguramente, tenés también, una semblanza, podés contarnos una semblanza importante de Lee, ¿no?
Sí, bueno, Harper Lee, la novela esa fue una novela que, por un lado, marca a todos los estudiantes y por otro lado, es una novela que relata la vida en el sur de Estados Unidos. Ella era de Alabama, o sea, precisamente del sur, de zonas donde el tema del racismo había tenido, y tal vez en algunos casos todavía tiene, una relevancia y un impacto que no tiene en otras partes de Estados Unidos y otras partes del mundo. Y en los últimos momentos, te diría en los últimos meses, había terminado otra novela, después de Cómo matar a un ruiseñor, porque había escrito, creo que era una escritora muy prolífica y era una persona que mantenía su vida pública muy en privado, del cual no se conocía mucho. Y esta segunda novela que salió hace poco, que en inglés se llama Go Set a Watchman, había generado bastante controversia, porque en esta segunda novela, decían algunos, se detectaban actitudes o personificaciones racistas que tal vez obligaban a una relectura de su primera novela, Cómo matar a un ruiseñor, y una relectura que hacía que esa primera novela tal vez no se viera con ojos tan benévolos como se había estado viendo. Yo no leí la segunda novela, todavía lo tengo en carpeta como las cosas que tengo que leer, pero es una persona que fue muy influyente, especialmente, como te decía, porque se lee esa novela en los colegios, alrededor del 7º grado, en la discusión de los chicos en los colegios en relación a la historia de Estados Unidos Sur, que por mucho criticado por sus lazos con la esclavitud, con el racismo y la historia de los derechos civiles, ¿no?, en Estados Unidos. Bien, estamos conversando con Iván Petrella, actual secretario de Integración Federal y Cooperación Internacional, y te voy a decir esto, como para ir a la segunda parte de la charla. Che, te has vuelto, a ver, todo un cuadro, ya opinás de hasta en economía, en Intratables, te veía el otro día, defendías todo, así que, y ese tuit que mandaste, como era, como, estoy como en mi casa, mi señora no me deja meter un bocado. Ahí nos tuvieron en una parte con las dos personas que estaban a mi lado también pensando que no nos dejaban hablar, no, pero era un poco una broma, la verdad. Bueno, contame, ya han pasado 60 días, ¿cómo estás viendo en general el gobierno de Mauricio Macri? Mira, yo lo veo muy bien dentro de una coyuntura que es obviamente muy complicada. Mira, te doy dos ejemplos solamente, viste, que son que marcan un poco lo que es la transición, no de un gobierno al nuestro. El Ministerio de Cultura, donde estoy yo, heredamos el Ministerio de Cultura con 150 millones de pesos de deuda. 150 millones. Sí, te estamos escuchando, Iván. Es bastante plata. Sí, claro. Deuda. Y esa deuda del Ministerio de Cultura es más plata de lo que tenía en las arcas de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal cuando ella asume. O sea, que te das cuenta que la herencia recibida, no solamente en relación a la inflación, el problema de los holdouts, entonces la deuda argentina resuelta, a nivel micro, ¿no?, de un ministerio, de una provincia, es muy complicada. Recibimos realmente un Estado nacional en condiciones deplorables, que ha sido arrasada por el mal manejo en los últimos años. Lo cual creo que nos obliga a una pequeña reflexión, que un buen gobierno es un gobierno que gobierna pensando en quién va a venir después. Porque si vos haces eso, no dejás un ministerio con millones de pesos de deuda. No dejás una provincia sin plata para pagar los sueldos de ese mes cuando asume el nuevo gobernador. No dejás un ministerio donde seguiste contratando cientos de personas después de haber perdido la elección presidencial. ¿No? Si nosotros, como funcionarios públicos, pensamos que gobernar viene a gobernar pensando en quién va a venir después, creo que realmente vamos a poder revolucionar la gestión de lo público para el país.
te pregunto, digo, este gobierno es un gobierno a veces, digo, ha dado esta sensación de ser de ensayo, de error y de aprendizaje, digo, con lo cual, digo, esto de aprender es muy bueno, digo, tomando, digo, lo que es lo que se entiende hoy por el management, digamos, moderno, digo, lo de las organizaciones aprendientes, digo, pero, digo, uno podría decir que fue muy bueno lo de la Corte, pero, digo, acá te voy a tirar una de arena, digo, esta cuestión de que la paritaria nacional de los docentes, la verdad, era espectacular, y yo hace un rato lo reivindicaba lo que fue la gestión de Bullrich en la ciudad, digo, con paritarias que cerraron casi siempre a tiempo y con muy buenos sueldos, mejores que la de la provincia y todo, y ahora esta vuelta atrás, digo, te pregunto a vos, digo, no quiero complicarte, digo, ¿cómo la ves esperando al revés, las paritarias provinciales, donde, digo, uno también supone que no es solamente por Vidal, sino que hay presiones de los gobernadores peronistas que no quieren dar los aumentos correspondientes a los docentes, ¿no? Quizás por una cuestión de caja, como explicabas vos, ¿no? Una provincia que tiene 150 millones de pesos solamente en caja, es muy difícil acomodar después todos los números, ¿no? Sí, y la verdad que no estoy en desacuerdo con lo que decís. Primero, una respuesta un poco conceptual y después yendo a la respuesta más concreta. Por un lado, todo gobierno, sea quien sea, y en el momento que esté, sea el primer año de gobierno o sea el último año de un gobierno que se reeligió, es un gobierno de aprendizaje y de prueba y error, porque la gestión pública y la privada también es eso. El problema con el kirchnerismo no fue que se equivocaron. El problema del kirchnerismo es que se equivocaban y después negaban el error y se empecinaban en el error. Por ende nunca mejoraban. Ese era el problema, porque todo el mundo se equivoca y nosotros nos estaremos equivocando en algunas cosas y nos seguiremos equivocando en algunas cosas, pero esperamos tener la humildad, como se tuvo en la ciudad también, de cuando nos damos cuenta que nos equivocamos, a veces porque alguien de la oposición nos dice que nos estamos equivocando, rectificar ese error y cambiar el rumbo, porque así se mejora. Por el otro lado, el tema de las paritarias docentes. Mira, vos lo dijiste muy bien, es muy difícil. Yo no me acuerdo si en la ciudad cuando empieza Mauricio, si el primer año las clases empezaron cuando tenían que empezar. No, primer y segundo año tuvo problema y había una gran efervescencia. Bueno, y eso te dice algo. Y me imagino parte del proceso que estamos viviendo ahora. En la ciudad también hubo un tiempo de tener que necesariamente normalizar el funcionamiento del Estado y las finanzas, ¿no? Realmente empezar a manejar bien la plata, gastar en lo que hay que gastar, no gastar en lo que no había que gastar, ahorrar en los lugares donde se podía, y ese manejo, ese mejor manejo de los recursos fue lo que después hizo posible que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los siguientes 6 años del gobierno de Mauricio Macri, las clases siempre empezaran a tiempo y forma. Hoy me imagino que debe ser muy difícil eso, por las condiciones económicas en las cuales encontramos la provincia de Buenos Aires, y para muchos gobernadores, por las condiciones que encontraron en sus propias provincias. Digamos, Santa Cruz, bien sabemos, está quebrada. Alicia Kirchner recibe una provincia quebrada por su propia familia. Yo no sé cómo será la negociación de las paritarias docentes en la provincia de Santa Cruz, pero me imagino que también deben ser muy complicadas. Digamos, estamos viviendo una etapa que vamos a tener que hacer en conjunto, ¿no? Gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los gremios también, reconociendo todos de que la herencia recibida es una herencia que requiera que cooperemos para empezar a construir a futuro las condiciones para que las clases siempre empiecen en hora, siempre empiecen el día que tengan que empezar, y donde empecemos a pagarle a los docentes el sueldo que ellos se merecen. Porque acá hay un tema para resaltar. No es que Mauricio Macri o María Eugenia Vidal piensa que los docentes no deben ganar muy bien. Yo los conozco a los dos personalmente y sé lo que piensan de la educación y lo que piensan de los docentes argentinos. Creen que tienen que ganar muy bien. Por eso en la ciudad ganan muy bien. El tema es tener los recursos para hacerlo, porque esa es una realidad. ¿Sabés qué noté en esta parte de la charla? Digo que lo he notado en otros dirigentes, digo también así, o referentes o funcionarios de Cambiemos y del PRO fundamentalmente. Digo, ¿cómo cuidan a Vidal? Digo, vos sos un funcionario nacional
y la respuesta gran parte me la diste hablando de la provincia, digo, ¿cómo cuidan a Vidal? Mira, la verdad que no, me parece que Vidal se puede cuidar muy bien sola. No es idea de cuidar a Vidal. No, pero vos me decías, digo, los conozco muy bien, digo, da la sensación, digo, porque también me lo han, digo, a ver, que están hablando de digo, no solamente de la gobernadora, sino de alguien a que le tienen un gran afecto, digo. Bueno, sí, y digamos también que después de Mauricio Macri es, digamos, la gran referenta política de Cambiemos, ¿no? Maneja la provincia más grande, más poblada, más importante en ese sentido, y más complicada también del país. Tiene toda una tarea por delante, y una de las cosas muy positivas de lo que dio esta elección histórica, ¿no? Porque realmente una elección que nunca vista en la historia de la democracia argentina, es que por primera vez vas a tener presidente y gobernador que puedan cooperar juntos, que puedan trabajar juntos, y no por ser del mismo partido político, porque eso lo hemos tenido muchas veces, sino por ser mejores políticos y mejores personas, que van a trabajar juntos porque saben que eso es lo que hay que hacer para beneficiar a toda la gente que vive en el país y en la provincia. Bien, y ahora sí, digo, para ir cerrando, digo, contame cómo está, cómo está tu gestión, digo, qué estás haciendo con esto, digo, de la cooperación internacional, pero fundamentalmente toda esa otra parte que es la integración federal, digo, desde el Ministerio Nacional apoyar a la cultura, a la cultura del interior, a la cultura de las provincias, de los municipios, digo, ¿cómo estás llevando adelante todo eso, Iván? Te cuento, como bien decía, yo soy secretario de una secretaría nueva, que es la Secretaría de Integración Federal y Cooperación Internacional. O sea, tengo una pata hacia las provincias y una pata hacia el exterior. ¿Y cuál es la meta en líneas generales? Por un lado, es contribuir a federalizar las capacidades culturales del país. El Ministerio de Cultura de la Nación es un reflejo de lo poco federal que ha sido la Argentina. Para darte una idea, el Ministerio de Cultura de la Nación tiene, no me acuerdo el número exacto, aproximadamente 20 inmuebles. De esos 20 inmuebles, 17 están en la ciudad de Buenos Aires. Digamos, te das cuenta desde lo inmobiliario, lo poco federal que ha sido el trabajo del Ministerio de Cultura de la Nación siempre. Entonces, la Argentina es una superpotencia cultural, ¿no? Es el país de Messi, de Maradona, porque el deporte también es cultura, sí. De la reina Máxima, del Papa Francisco, de Borges, de Cortázar, del tango, de Piazzolla, ¿no? Somos un gran referente cultural, no solamente a nivel latinoamericano, sino a nivel global. Pero ¿qué pasa? De la misma manera que hay personas en Argentina que no tienen acceso a gas en red, hay muchísimas personas que no tienen acceso, por un lado, a los bienes culturales, a muestras, exposiciones, música, pero de manera más importante en nuestro pensamiento y el pensamiento del ministro Pablo Abeluto, es que no tienen acceso a la capacidad de desarrollar su propia potencial cultural. No sé si me explico. Sí, o sea sí. Que hacia las provincias lo que queremos buscar es generar capacidades, que cada lugar, que cada persona pueda desarrollar mejor su propia cultura y después exportar esa cultura al resto del país y al resto del mundo. Sí, que no sea la ciudad autónoma de Buenos Aires y 3, 4 ciudades importantes más, digo, de la Argentina, entre ellas, digo, La Plata, los que son los semilleros de escritores, periodistas, poetas, músicos, sino que, como en el fútbol, haya un gran, una gran revolución, como hay en el fútbol, una gran revolución cultural. Eso es lo que estás tratando de explicarme con esto de las potencialidades, si no me equivoco. Sí, y generar capacidades. Mira, para darte otro ejemplo, ¿cómo trabajó el Ministerio de Cultura de la Nación los últimos 6-7 años? Fue un ministerio de mandar cosas. Uno recibió un pedido de algún lugar diciendo, y esto es literal, porque pasa todavía, tengo un festival en 2 semanas o en 1 semana y necesito que me mandes parlantes. Entonces, en el pasado, el Ministerio de Cultura
si vos eras un amigo político, te mandaba a los parlantes. Y esto tiene muchísimos problemas. Por un lado tiene un problema que no hay planificación alguna. Esas llamadas te llegaban la semana antes, algunos días antes, si tenías suerte 2 semanas antes del evento, pero no se planificaba nada. Era como un alquilar casi gratis de parlantes o telones o escenarios, o en algunos casos un artista, ¿no? Eso por un lado, no se planificaba. Por otro lado, se decidía si se mandaba o no con un criterio absoluto de amiguismo político, cosa que también está mal. Pero la tercera cosa, y esto es lo más importante y lo que vamos a cambiar, es que yo te mandé los parlantes y tu festival se escuchó muy bien, pero se terminó y es efímero. Digamos, se fue. No dejaste una capacidad instalada, no ayudaste a planificar mejor el evento, no contribuiste a que el evento se vuelva más sustentable dentro del ambiente local sin necesitar siempre el apoyo financiero de la nación. Nosotros lo que vamos a buscar hacer es ayudar a todo el país a programar mejor y financiar mejor toda su programación cultural y tratar de que esa programación llegue a la mayor cantidad de gente posible. O sea que vamos a buscar trabajar de una manera radicalmente distinta, porque si yo lo pienso en mi gestión, por ejemplo, cuando termino, ¿qué quiero pensar? Que dejé 20 fiestas o festivales que se escucharon muy bien y se terminaron, o que dejé capacidad de personas que ahora desarrollan su propia actividad cultural mejor, y quiero dejar un Estado, queremos dejar un Estado que a todo nivel trabaja mejor. Esa es una herencia sobre la cual después otro gobierno puede construir. Bien, para finalizar lo que guste, es decir, Iván. No, bueno, que todos tengan un gran fin de semana. Ahí pensando, en esto, en la cultura, en el gobierno de Macri, en el gobierno de Vidal, una... Mira, te digo, para mí hay una frase que resume cómo pensamos nosotros la cultura. La cultura no es llenar un balde, ¿no? Mandar cosas o meter cosas, no es llenar un balde. El trabajo del Ministerio de Cultura es encender una mecha. No hay una diferencia. No llenar un balde, sino encender una mecha. Si nos logramos encender esa mecha de la cultura en toda la gente del país, en la cultura argentina en el exterior, y fundamentalmente en las capacidades de los gobiernos, ellos también de generar la mecha, vamos a haber hecho muy bien el trabajo.